Buenos días, chicos, bienvenidos a una clase más de física. Primero les voy a tomar la lista, ¿sí? Por favor, atención a la lista. Este es el primero. Aguilar. No es Aguilar. Falta. Albán. Presente. Rango. Sí. Casamen. Presente. Catagna. Presente. Carlos Sama. Presente. Columba. Presente, Licen. Chulca. Espinosa. Presente, profe. García. Presente. Heredia. Presente. ¿Qué pasó, señor García? ¿Por qué faltó ayer? Tenía mala conexión de internet, se me había ido por un rato. Entonces, para ponerle justificado aquí. Ya, Lice, muchas gracias. El señor Catagna también, ¿por qué faltó? Mande. Señor Catagna, ¿por qué faltó ayer? Es que no había apagado el internet. Igual, internet. A ver. Ya, entonces estaba en el señor García. Heredia, Presente. Hinojosa, Landazuri, Presente, teacher. Larco. Hinojosa no está, ¿verdad? Larco, Macías. Tampoco está el señor Macías. Maldonado. Manosalvas. Mosquera. Presente. Onofa. Onofa. No está Onofa. Ortega. Pachacama. Sí está el señor Pachacama, pero creo que tiene malo el micrófono. Perengüez. Presente, Licen. Pisaca. Sandoval. Presente. Sani. Presente. Espérenme, es que como sigue ingresando. Segovia. Presente, Licen. Sani no estaba, ¿verdad? Segovia. Sí está. Taco. Presente, Licen. Taipe. Tapia. Jorge. Presente, Licen. Tapia Miguel. Presente. Tipán. Presente, Licen. Vallejo. No está Vallejo. Vasco.
oh. Esperen un segundito que acaba de dañarse esto. A ver, el señor Vallejo no está. Vasco. Tampoco. Salazar. Presente. Ya, a ver. Como acaban de ingresar otros chicos, entonces les voy a tomar la lista a quienes les puse falta, ¿sí? Aguilar, Chulca, Hinojosa. Hinojosa no está. Larco, Maldonado, Manosalvas, Onofa, Quituizaca, Sandoval. Está el señor Vallejo. Sandoval, no, Sandoval está. Conteste. Presente. Ya. Sí, me pareció que no me había respondido, pero no le puse falta. Segovia. Buenos días, Licen. Buenos días, usted es Vallejo, ¿verdad? Bueno, ya le... Sani, ¿y entró? Ya. Sani. Taipe. Taipe no está. Vallejo, ya llegó. Y Vasco. Ya. Ahí está. Bien, chicos. Entonces, esta es la nómina de física. Bien, ahora sí. Bueno, vamos a ver un videíto acerca de la rapidez y la velocidad, para que esto quede más afianzado, ¿sí? Porque ayer ya lo vimos, pero es necesario afianzar este tema, ¿sí? En lo que es la teoría. Entonces, ahora conocerá los conceptos de rapidez y velocidad. Antes de introducirnos en el tema, es necesario definir el tiempo, es el intervalo de duración de un fenómeno. esperen que... Según el sistema internacional, es el segundo. Para desplazarnos desde un punto hacia otro, demoramos un determinado tiempo. Así definimos como rapidez al... Ya. Ahora conocerá los conceptos de rapidez y velocidad. Antes de introducirnos en el tema, es necesario definir el tiempo. El tiempo es el intervalo de duración de un fenómeno y su unidad de medida según el sistema internacional es el segundo. Para desplazarnos desde un punto hacia otro, nos demoramos un determinado tiempo. Así definimos como rapidez al espacio que recorre en un determinado tiempo. Para entender mejor el concepto, vamos a ayudarnos de un ejemplo. Supongamos que Susana y Yesenia parten desde el mismo punto en una calle y caminan en línea recta durante 2 minutos. Tanto Susana como Yesenia tuvieron el mismo tiempo para caminar. Se puede observar que Susana llegó al punto M y Yesenia al punto P, situado más adelante. Por tanto, Yesenia recorrió más distancia que Susana en el mismo tiempo, de lo cual se puede concluir que Yesenia caminó con mayor rapidez y fue por este motivo que su desplazamiento fue mayor. La física define la rapidez como la distancia recorrida por unidad de tiempo. La expresión representada, el significado de rapidez es v es igual a x sobre t, o lo que es lo mismo decir distancia sobre tiempo. La unidad para medir la rapidez es metros sobre segundos. En nuestra vida cotidiana,
utilizamos los términos de rapidez y velocidad como si fueran lo mismo, pero resulta que entre ellos hay una diferencia. Con la rapidez obtenemos un solo dato, un número o también llamado escalar. En cambio, la velocidad es un concepto mucho más amplio, ya que es un vector, porque además de un valor numérico incluye la información de la dirección y el sentido. Por ejemplo, 120 kilómetros por segundo a 65 grados al oeste. Estamos expresando una dirección que se refiere a los grados y a un punto cardinal que representa el sentido. Complementando la información, podemos decir que el concepto de aceleración ha sido utilizado erróneamente. No tiene que ver con ir moviéndose rápido. Esto es incorrecto en física. La aceleración se refiere a cuán rápido un objeto en movimiento cambia su velocidad. Por tanto, definimos como aceleración a la variación de velocidad sobre un intervalo de tiempo que es necesario para que esta variación ocurra. De la ecuación surge la posibilidad que la aceleración sea positiva o negativa. Resulta ser positiva si el objeto aumenta su velocidad y por el contrario, si el objeto disminuye su velocidad será negativa, es decir, ha desacelerado. La aceleración representada al cambio de velocidad en la unidad de tiempo. Entonces podemos afirmar que si la velocidad no cambia y es constante, la aceleración es nula. Si la velocidad final es mayor a la inicial, entonces la aceleración es positiva. Si la velocidad final es menor que la inicial, la aceleración es negativa. Estos son los conceptos fundamentales de la cinemática. Espero que este video haya sido favorable para tus estudios. Será hasta la próxima. Listo, chicos. A ver. Entonces, como ya hemos visto, ¿sí? Existe una diferencia entre rapidez y velocidad. Entonces, ya vimos que la rapidez es un escalar y la velocidad es un vector, ¿sí? También vamos a ver un nuevo concepto, que es la aceleración. Y la aceleración tiene que ver con el cambio de velocidad, ¿sí? Entonces, con la rapidez que cambia la velocidad. De esta manera, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a empezar a ver el movimiento rectilíneo uniforme. ¿En qué consiste el movimiento rectilíneo uniforme? Este se caracteriza porque la trayectoria o el movimiento de una partícula es en línea recta, ¿sí? En el cual este va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Su velocidad será constante y esto implica que la aceleración es nula, o sea, igual a cero, porque a velocidad constante la aceleración se mantiene también constante, pero es cero. Y bueno, ¿por qué decimos movimiento rectilíneo uniforme? Como su palabra lo dice, rectilíneo, en línea recta. Y es uniforme por la velocidad que será constante. Entonces no van a existir variaciones, por lo tanto no va a ingresar las variaciones en aceleración, ¿sí? Porque no hay variaciones de velocidad, ¿sí? Entonces no existe aceleración. El momento en el que se tiene variación de velocidad puede ser esta, que se acelera, ahí cambia la aceleración, o puede ser que se frena, también cambia la aceleración. Al acelerar, al existir variaciones de velocidad, pero si asciende la velocidad, o sea, o se eleva la velocidad, la aceleración es positiva, pero si la velocidad disminuye, también la aceleración va a disminuir y en este caso será negativa. También tenemos otro concepto muy importante que es la velocidad instantánea y esta velocidad es tangente a la trayectoria, ¿ya?
por lo que el vector velocidad puede variar en dirección si la trayectoria es curvilínea. Ya lo vamos a ver. Tenemos las leyes gráficas, movimiento rectilíneo uniforme, nosotros lo denominamos con las siguientes siglas, MRU. ¿Sí? Y hay los siguientes conceptos que están implicados: distancia, tiempo, velocidad, tiempo y aceleración, tiempo. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme, ya les dije, la aceleración es nula. Bien, bueno, aquí tenemos un ejercicio en el cual usted tiene que transformar 100 kilómetros por hora a metros sobre segundo. ¿Sí? Esto sería bueno que usted lo haga en su cuadernito para que se entrene en lo que son las transformaciones o conversiones de unidades, ya que esto usted lo va a usar a lo largo de la física. ¿Sí? Entonces, aquí ya están los resultados, pero usted tiene que llegar a este proceso. Yo quiero ver el proceso, cómo usted lo hace, de 100 kilómetros por hora a metros sobre segundo, a metros sobre minuto, a kilómetros sobre minuto y a metros sobre hora. ¿Sí? Y aquí tenemos las diferentes respuestas. Bueno, ya les enviaré bueno, en la tarea está esta captura para que usted lo pueda hacer. Bien. ¿Qué ecuaciones vamos a tener nosotros dentro del movimiento rectilíneo uniforme? Vamos a tener la variación de la distancia, ¿sí? Y esta será la distancia final menos la distancia inicial. La variación de velocidad, ¿sí? Que será la variación de la distancia sobre el tiempo, que nosotros lo podemos poner únicamente distancia sobre tiempo, nada más. La velocidad constante, ¿sí? Y la velocidad será diferente de 0 metros sobre segundo, será diferente. También tenemos esta ecuación que la vamos a ver mucho, también la aceleración. La aceleración es igual a la variación de la velocidad dividida para la variación del tiempo. Y usted se estará preguntando, bueno, la aceleración será igual a 0 metros sobre segundo en el caso del movimiento rectilíneo uniforme. Cuando nosotros ya veamos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ahí sí tenemos aceleración y será diferente de 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de la variación del tiempo, variación de la distancia, variación de la velocidad? No es más que la diferencia entre la velocidad inicial, en este caso, velocidad inicial menos la velocidad final. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a poner ya en términos, espérenme. Ya, ahí sí. Entonces, la variación de la velocidad o del tiempo o de la distancia es únicamente lo siguiente. Velocidad final, ¿sí? Velocidad final, yo le pongo de esta manera, velocidad final, VF, o también puede poner velocidad 2 menos velocidad 1, pero es mejor poner así, velocidad final menos la velocidad inicial, ¿ya? Esa es la variación, ¿ya? Sobre la variación del tiempo, que será el tiempo final, porque el tiempo final va a ser mayor que el inicial, ¿sí? Entonces no podemos restar el inicial, que va a ser menor del final, porque nos va a salir un valor negativo y estaría mal, ¿sí? Entonces sería el tiempo final menos no, pero el tiempo es en minúsculas. El tiempo final menos el tiempo inicial. Estos sufijos que le pongo aquí no se me ven como sufijos, pero sí es B sub F, es una F chiquita que se le pone aquí y una I chiquita acá, lo mismo aquí en la T más grande y la F chiquita, pero por cuestiones de que aquí no se puede escribir muy bien como si estuviera en el pizarrón normal, ya sería diferente, ¿no? Entonces ahí sí, por eso le hago caer en cuenta que es sub F, sub I,
¿Sí? Esta es la variación. Ahora, en el caso de acá, la variación de la distancia sería la distancia final menos la distancia inicial, ¿verdad? Pero como en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, la distancia final o la velocidad, la distancia inicial o la velocidad inicial y el tiempo inicial también serán igual a cero, ¿sí? Porque la partícula parte del reposo. Entonces, por eso es que la ecuación de la distancia, de la velocidad, nosotros tenemos que es velocidad. Les voy a poner en la pizarra mejor. Vamos a la pizarra. Entonces nosotros tenemos que la ecuación de la velocidad es velocidad igual únicamente la distancia, ¿sí? ¿Por qué la distancia? ¿Por qué solo la distancia? Porque como la partícula va a partir del reposo, entonces es cero, ¿sí? Tiempo, cero. Parte del reposo, de distancia, igual a cero. Igual, velocidad, como parte del reposo, la velocidad inicial será igual a cero, la inicial. La final ya tendrá otro valor. Entonces aquí tenemos que es la distancia dividido para el tiempo. ¿Sí? Con aceleración constante. Quiere decir cero. O sea, la aceleración será nula. Aceleración igual a cero. Pero yo les voy a poner con sus unidades también, ¿sí? Las unidades de la aceleración es igual a metros sobre segundo. ¿Ya? Pero esto es al cuadrado. Déjenme ver si le puedo poner un 2 chiquito aquí. Metros sobre segundo al cuadrado me sale grande este 2, pero usted ya en su cuaderno le pone bonito. Sí, es metros sobre segundos al cuadrado. La unidad de la aceleración. Y la unidad de la velocidad es igual a metros sobre segundos únicamente. Metros sobre segundos. ¿Sí? ¿Ya? La unidad para la distancia, usted ya sabe que es segundos. Y para el tiempo, perdón, estoy mal. ¿Qué estoy haciendo yo? Para la distancia son metros y para el tiempo son segundos. Estaba pensando en el tiempo. Para la distancia son metros, es la unidad, y para el tiempo es segundos. Bien. Pero aquí yo debería ponerles los corchetes para que se note que es distancia. Déjenme buscar los corchetes. No, ya. Así. Así nosotros le encerramos a las unidades, ¿sí? Bueno, aquí está un poco pegado, pero ustedes comprenderán. Y aquí nosotros determinamos que son unidades. Ya, ahora del tiempo son segundos. Tiempo igual segundos. Ya. Esto es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué pasa? Ya. Y estas son las ecuaciones con sus unidades. Unidades. Sí, pero además, chicos, además,
de esta ecuación nosotros podemos despejar la distancia y también podemos despejar el tiempo. Entonces, para nosotros poder obtener la distancia, sería igual. El tiempo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, es la distancia igual a la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Y si nosotros queremos encontrar el tiempo, de esta de aquí le vamos, esta que es la velocidad nos está estorbando, ¿verdad? Entonces está multiplicando y pasa al otro lado a dividir. Entonces el tiempo será igual a la distancia sobre la velocidad. ¿Sí? Y aquí ya les voy a poner la línea de ecuación. Entonces aquí nosotros tenemos velocidad. Acá tenemos distancia. Y aquí tenemos tiempo. Recuerde, la distancia es un escalar, el desplazamiento es un vector. Y bueno, el tiempo es escalar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esta es la aceleración, que en este caso del movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es nula. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, Ok, no, entonces Lice. vamos a continuar, chicos. No, todavía los ejercicios. Vamos a ir al libro, ¿sí? Vamos a ir a nuestro siguiente tema, que es movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Nos vamos a ir a la unidad 2. Bueno, ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme, eso necesitamos un poco más, ya necesitaba explicarles. Esperemos que cargue un poquito. Ya está cargando el libro virtual. Hasta tengo que apagar un ratito mi video, mi cámara, para que pueda cargar el libro. Empieza a colapsar la máquina. Ya, entonces vamos en la página 60, está el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Primero tenemos que aprender bien estos conceptos, concepto de velocidad, el concepto de rapidez, el concepto de tiempo, aceleración, qué es la aceleración, que ya lo hemos explicado el día de hoy, para poder ingresar ya en los cálculos. No podemos ingresar a los cálculos directamente porque no vamos a saber de dónde proviene. ¿Sí? Entonces, si ustedes se han fijado cómo pasa el equipaje en un aeropuerto mientras están esperando el de ustedes, que es en unas bandas magnéticas, ¿sí? Son unas cintas. Estas llevan las maletas y se mueven en línea recta, ¿sí? No piense cuando se detiene o se enciende, ¿sí? Ahí no, porque ahí existe una aceleración y un frenado y ya viene el concepto de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Solamente cuando está el movimiento constante, ¿sí?
En ese movimiento es rectilíneo y uniforme cuando están pasando los momentos. Esto quiere decir que la rapidez es constante y se va a mover en línea recta. Si el módulo y dirección no cambian a través del tiempo, se habla de una velocidad constante. Y aquí tenemos las ecuaciones que ya vimos. La velocidad es igual a la distancia, ¿sí? O la rapidez. La rapidez es igual a la distancia. Esta es la rapidez, esta es la velocidad. La rapidez es igual a la distancia dividido por el tiempo, ¿sí? Esta se representa con la letra V, mientras que la velocidad es un vector, ¿sí? Y es igual al desplazamiento dividido por el tiempo. Y esa se representa con la letra V y con una flechita arriba. Recuerden, los vectores representamos con una flechita arriba. La velocidad constante aparece únicamente en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? El MRU, cuando es constante la velocidad y la aceleración es nula. En el MRU, o movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad instantánea es igual a la velocidad media. ¿Cuál es la velocidad instantánea? La velocidad instantánea es la variación de la distancia del desplazamiento sobre el tiempo, o la velocidad, que es igual al desplazamiento dividido para el tiempo. Y la rapidez, bueno, que es la rapidez igual a la distancia sobre el tiempo. En el movimiento rectilíneo uniforme, la magnitud de velocidad es la rapidez, ¿sí? Hablamos de la magnitud de la velocidad como la rapidez, que es una escala, recuerda. Y cuando se dice que 50 kilómetros por hora, nos referimos a la rapidez, ¿sí? Porque esta es una escala, tiene el valor y tiene su unidad. Entonces nos referimos a la rapidez, que es una escalar. Esto quiere decir que es el módulo de la velocidad. La rapidez es el módulo de la velocidad. Para determinar la velocidad debemos además establecer de la rapidez, también se debe determinar la dirección en la cual se está moviendo en la partícula, ¿sí? O el cuerpo. Que la partícula puede ser un vehículo, ¿verdad? Bien. Entonces, cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, es el movimiento mecánico, ¿sí? Es el movimiento mecánico más elemental del universo. Y este se puede considerar como que el MRU en la naturaleza es ideal, ¿sí? Es un movimiento ideal. ¿Y por qué? Porque siempre existen diversos agentes que modifican a esta condición. Y hay situaciones cercanas a una rapidez constante que se la puede suponer como MRU, pero no lo son, ¿sí? El ideal quiere decir que un cuerpo se va a estar, movimiento ideal, movimiento rectilíneo uniforme, que un cuerpo va a estar moviéndose a una velocidad constante todo el tiempo. Y eso en la realidad no suele pasar porque siempre existe cambios en el movimiento y esto implica cambios en la velocidad y también implica que va a existir aceleración. Pero bueno, el MRU es el primer tema y es el que se lo va a estudiar como un movimiento ideal. Luego ya seguiremos viendo los posteriores movimientos. Entonces podemos observar la trayectoria de un deportista que se desplaza en forma rectilínea y este va a recorrer distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. Y esto quiere decir que se va a mover con MRU, ¿sí? Entonces, cuando una partícula o un cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales. Ese es el movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad constante también implica magnitud y direcciones constantes. Si nosotros hablamos de un vehículo que tiene una velocidad constante de 4 metros sobre segundo, significa que recorre 4 metros por cada segundo, ¿sí? En un segundo que pasa de tiempo, recorrerá 4 metros. Eso quiere decir que tendrá una velocidad constante y una dirección constante. Que la velocidad implica magnitud. Ya, el ejercicio lo vamos a ver la siguiente clase para poderlo analizar bien. Entonces con esto usted se va a, primero la tarea, bueno ya le voy a activar, está en la plataforma, es solamente de la página 62. A ver,
solamente va a ser, no, este ejercicio no, porque son solo ejercicios. Entonces, va a ser de actividad en clase y de tarea las actividades de la unidad, ¿sí? Las que están en la plataforma. Ahí le pongo cuál es la actividad en clase y cuál es tarea. ¿Sí, chicos? Del libro no va a ser por hoy esta semana. Bueno, Lice. Hace la siguiente. Bueno, Lice. Son ejercicios que usted tiene que realizar. Entonces, como ya tiene también acumulados los ejercicios de las páginas anteriores, entonces ya tiene hasta el día domingo para presentar esos. Y ya vamos a seguir viendo este tema con mayor detenimiento para que lo pueda entender de una manera súper fácil, ¿ya? ¿Sí? Aunque es súper fácil, porque esta es la base para que usted pueda seguir avanzando en la física, ¿sí? Ya, Lice. Bien, chicos, entonces ha sido un gusto haberles visto, a los que encendieron las cámaras. Y los que no, pues, no. Tienen que encender las cámaras en clases, por favor. Ya saben que es una de las reglas de la clase. Bueno, espero que se encuentren muy bien, chicos. Si ustedes tienen alguna cosa que hablar, algo, puede decírmelo o puede decirle a su tutor alguna situación ahí complicada, si alguien está pasando por algo complicado, o contarles, simplemente contarnos cómo les está yendo en esta época así toda virtual. Entonces estamos prestos a escucharles y bueno, chicos, entonces que tengan un bonito fin de semana. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna cosa que me tengan que decir? ¿No? Bueno, chicos, entonces les mando un abrazo y nos vemos el día lunes en la siguiente clase. Lindo fin de semana. Chao, chao.